Liturgia para hoy lunes 20 de enero. San Fabián, Papa y Mártir, y San Sebastián Mártir. San Fabián y Sebastián. El Papa Fabián fue una de las primeras víctimas de la persecución de Decio en el año 250. Se había ganado la fama de buen organizador, no solo entre los cristianos, sino ante el mismo emperador. Fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, que él cuidó con esmero. San Sebastián nació en Milán. Su martirio tuvo lugar el día 20 de enero. Fue atado a un árbol y los soldados le llenaron el cuerpo con flechas. Se encuentra enterrado en las catacumbas que llevan su nombre. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. Antífona. El Señor lo eligió como sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y lo hizo abundar en toda clase de bienes. Oremos. Oh Dios, gloria de tus sacerdotes, por la intercesión de tu mártir San Fabián, te pedimos que nos concedas avanzar por la participación en su misma fe y por la dignidad de su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar.
Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Fabián, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Oración después de la comunión. Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Fabián y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, concede a tu pueblo el Espíritu Santo para discernir en todo tiempo cuál es el camino que debe seguir, cuál es tu forma de educarnos para que seamos santos como tú eres santo. Te pedimos que el camino que Jesús ha seguido sea el que aprendamos a caminar para llegar a tu presencia eterna. Amén. Lectura. Hebreos 4:15 y 5:10 desarrolla la segunda cualidad de Jesucristo, el sumo sacerdote, la misericordia. Tras una presentación del sumo sacerdote y de algunas de sus funciones en el templo, Jesús cumple de manera superior a cualquier otro las funciones porque su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Agrega, aunque siendo hijo aprendió de lo que sufrió la obediencia. En el contexto de los versículos del texto de hoy, se dice primero que Cristo, habiendo ofrecido y habiendo sido escuchado por Dios en su oración, aprendió de lo que sufrió la obediencia. De esto se deduce que su oración fue escuchada y que su aprendizaje fue el resultado de una educación dolorosa que tenía como meta su crecimiento como hijo. La primera expresión testimonia que Dios, al escuchar su oración, realiza su voluntad, debido a que por su escucha transformó el sufrimiento en camino de salvación. La segunda expresión indica que Cristo se somete dolorosamente a la voluntad de Dios y aprende padeciendo la obediencia a esta voluntad. Por lo tanto, el sufrimiento puede tener un valor educativo, purificador y santificador cuando Dios se revela al que padece como un padre que educa a sus hijos. Ambas expresiones sirven para caracterizar la condición humana de Cristo. En realidad, fue uno de nosotros y compartió nuestra existencia. Además, al aceptar el sufrimiento, aprendió la obediencia que lo unió a su Padre. El Evangelio de Marcos presenta la novedad de la presencia de la persona de Jesús que da sentido al hecho de que sus discípulos no ayunen. Para meditar. No es fácil aceptar en un primer momento que se afirme que Jesús, el Hijo, aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Sin embargo, fue este doloroso aprendizaje el que lo hizo salir victorioso sobre la muerte, porque ha logrado pasar por medio de ella sin esquivarla. Comprendemos sin dificultad, aunque con asombro, que Dios ciertamente en la oración nos escucha, pero a su modo, siguiendo un camino o una pedagogía que nos permite crecer, progresar y madurar como hijos suyos en el camino de la purificación y la santificación. Podemos estar seguros de que, siguiendo el camino del aprendizaje que obtiene la obediencia, todo acontecerá para nuestro bien, según la generosidad infinita de nuestro Padre. Sin embargo, ciertamente no será a nuestro modo ni según nuestras previsiones, que cada vez se revelan
reductivas respecto a sus proyectos divinos de salvación. La obediencia que nos transforma es la que nos hace entrar de lleno en el proyecto de Dios, es la que nos inserta en su acción redentora, que se vive en una continua fiesta al ser liberados de todo ayuno por su presencia. Reflexionemos. Ante un mundo que busca solo lo fácil, el bienestar rápido, sin esfuerzo y con el máximo disfrute, ¿cómo puede la palabra de Dios ofrecer al ser humano una propuesta de vida eterna? ¿En qué sentido podemos hablar hoy de aprender por medio del sufrimiento la obediencia a Dios? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo Jesús, tu Hijo, aprendió la virtud de la obediencia por medio de su sufrimiento. Muéstranos cómo ser hoy anunciadores de un aprendizaje que, aunque parezca doloroso, conduce a una vida en santidad, purificada de todo lo que la pueda amenazar y libre para celebrar tu paternidad. Amén.